Hace algunos años, muchos años, más de 40 años, cuando estaba yo en la universidad, nos pusieron a leer un libro, La risa, de Henry Bergson. Sí, muy bueno. Este libro es de un filósofo que nos hacía pensar en las similitudes con los monos y cómo los rasgos faciales de los monos nos hacían reír a nosotros, porque nosotros técnicamente nos identificábamos con ellos viéndonos como si fuera un espejo. Pero resulta que ahora recientemente en Inglaterra y en Estados Unidos simultáneamente, que han publicado un resultado científico, han señalado en este resultado científico que los rasgos de expresión de la cara de los caballos tienen más rasgos comunes con los humanos que los monos. Incluso de 27 movimientos que están determinados y estudiados para los humanos, 17 corresponden en igual condición a los caballos, 13 en chimpancés y monos y 16 en perros. Entonces es interesante. En perros. Ah, carajo. Entonces es interesante, digamos, todo el planteamiento que hay alrededor de esto, porque resulta que ahora están haciendo análisis obviamente de las caras de los caballos, de los dientes, de cómo se ríen, de los movimientos musculares en términos de asemejanza a los mismos rasgos humanos, dientes y formas de reírnos. Entonces, de pronto nosotros que nos sentíamos tan monos, ahora debemos sentirnos más caballos. Bueno, no lo digas muy alto porque algunos se van a dar por aludidos. Ahí me enseñó mi hijo una En cosa. algunos casos puede ser muy real, pero ahí de me todas enseñó maneras ayer precisamente mi hijo una cosa. hay que empezar a respetar a los caballos ahora más que a los monos casi. ¿Ah? Una cosa asombrosa. Uno se imagina que hay ciertos, bueno, los delfines, uno ya les concede una inteligencia bastante avanzada a ciertos animales. Entonces me dice, ¿usted qué piensa de un pulpo? Y ahí no sé si es inteligente o no. Y entonces me enseña en internet, ¿verdad? Encierran a un pulpo en un recipiente de cristal y cierran la tapa y lo dejan y empiezan a tomar la escena. Y entonces el pulpo empieza a mover la tapa. ¿Por qué no lo hacía para otro lado? No, exactamente donde abría. Empieza a moverla hasta que lo abre y hace así, bota la tapa y se sale. Denota una inteligencia tremenda, un bendito pulpo. Y yo le decía a mi hijo, bueno, acuérdese de las Olimpiadas, no me acuerdo si eran las Olimpiadas. ¿Así el pulpo? Sí, que a un pulpo alemán, así. El campeonato mundial sí, de fútbol. decía que iba a ganar. Y me dice, bueno, pero eso era pura pendejada. Eso. No, le digo, pues ya murió ese pulpo, pero fue algo interesante. O se lo comieron. Sí. Un fanático que apostó. Qué curioso decir, ¿cómo puede un animalito de esos percatarse de que hay que abrir la tapa de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, perdón, para que la rosca funcione? Pero estos abrevaderos que han mostrado donde hay, eso también, así, con los filmados, vacas en ciertos encierros que saben cómo se abre la puerta. No, serio. No. ¿Y en otra? Yo siempre he considerado que las vacas son lo más bruto que hay en los animales. Pero hay otra de un lugar en el que las vacas se acercan a una fuente en la que hay que, para que salga un chorrito, hay que tirar de una palanca y lo hacen. Y por último, un comedero muy sistematizado en algún lugar de Estados Unidos donde las vacas se están comiendo, muy hacinadas ellas, pero entonces están haciendo fila las otras. En el momento en que una vaca está saciada, se quita, pero asegurándose de que cierto tubo no caiga antes de que la otra haya puesto la cabeza para comenzar a comer.
todo eso es tan Ahí lo extraño. lleva uno a entender un poquito las vacas sagradas de la India. Como las adoran. Deben haberse percatado de que tienen. Pero claro, tiene que haber mecanismos de la digamos, No, es curioso. eso del pulpo me recuerda de lo que era yo el otro día de la sepia. Sí. Porque con ese, que la sepia es como una especie de pulpo, pero que tiene una capacidad para escoger la cosa con la que se va a proteger, que lo hace entonces hay una concha bivalva, está ahí, entonces se acerca, se acomoda dentro de ella y con uno de sus brazos la cierra, Se tapa, sí, como sí. cierra usted la tapa de un carro. Sí, sí, sí. Entonces, de ahí es inexpugnable, Claro. mientras duerme, supongo. A propósito de ese descubrimiento de expresiones faciales de caballos, el estudio dice que lo que sorprende a los científicos fue el rico repertorio de complejos movimientos faciales en los caballos y la cantidad de ellos que se parecían a los de los humanos. Entonces dicen, ahora es necesario relacionar esos movimientos con estado de ánimo. Yo le sugeriría a aquel diputado famoso que le echó un piropo a los ojos de una diputada, que le haga un guiño de caballo ahora. Más fácil, evita acusaciones. Un guiño de Porque caballo. ellos dicen igual. Al igual que personas y chimpancés, sigue el estudio, los caballos utilizan los músculos de la nariz, los ojos y los labios para modificar sus expresiones faciales. Antes se pensaba que cuanto más alejados estuviera un animal como especie de los humanos, más rudimentario sería el uso de sus expresiones faciales. Ya no, entonces el caballo es un animalito cercano a nosotros. Acordate de la serie aquella que pasaron de Mr. Ed. Mr. Ed. Sí, lo ponían a hacer una serie de expresiones muy humanas, ¿no? Sí, claro. No, pero ahora se me ocurre, dijiste que el perro también tiene una gran coincidencia. Más coincidencias con nosotros que los propios monos. 16 los perros, 13 los monos. Sí, entonces, pero ahora sí. ¿Y los caballos cuántos? 17. Entonces, Una más. no, me hace pensar en las capacidades, digamos, De 27 pares, digamos, de 27 puntos comparados. exacto. Uno podría especular, porque ya una vez que oye esos datos, uno puede pensar en un montón de tonteras como hacemos nosotros, pero Por dicha que solo Pero- así pensamos. pero son animales domésticos que han desarrollado a lo largo de la historia una gran afinidad con el ser humano en muchos aspectos, es decir, su domesticidad es muy cómoda para ellos y para nosotros. Sí, claro. Y que un perro que vive en una casa con uno se las arregla muy bien, y uno con los perros también, eso es una experiencia. Entonces tendrá que ver con eso, porque finalmente yo me pongo a ver con la perrilla que tienen mis nietos, uno conversa. De verdad, es decir, no es que, yo sé que yo no estoy esperando que me esté entendiendo, pero hay unas reacciones. Sacaron un perro que para pedir comida dice mamá. Ah, bueno. Lo sacaron. Lo Bueno, sacaron, pero increíble. Yo no les conté a ustedes una vez que yo como decano fui a ver el caso de, Ah, sí, sí, de un sí. perro que iba al Claro. aula con un alumno, Sí, que y el perro prestaba ponía más atención. atención que los estudiantes. Sí, volví a ver cuando el profesor. Seguía con la cabeza del profesor por todos lados y no se movía del ¿Sabe lugar qué? donde estaba. Y sí. ¿Y alguna vez le preguntaste por el teorema de Pitágoras? En el grupo de Daniel Uber y Roberto Fernández, Beto Cañas, Danilo Jiménez, todo ese grupo que se reunían en el Petit Trianon en aquel tiempo, hace 1000 años, había una expresión muy corriente, sobre todo que Danilo la usaba mucho, cuando alguien decía animal, le decía. Sí. Y Daniel siempre decía, eso no es insulto. Ya sé. Siempre, pero nunca se me olvida. Se volvía a ver así, eso no es insulto. Hay otro animal que a mí me sorprende. Los he observado. Los gatos, ¿verdad? Los gatos domésticos
tienen Son cosas muy... bandidos, son No, exactamente. sinvergüenzas, es decir, Tienen cosas... Manipuladores. manipuladores. Esa es la Esos son. palabra. Esa es la palabra. Exactamente, qué bandidos son, ¿ah? Sí, sí. Y no son bueno, pues son inteligentes porque lo Pues hacen claro. con un arte. Y yo he sido testigo de la convivencia armoniosa entre un Gatos perro y un perros, gato. claro. Pero Yo te lo enseño en la casa mía, una gata que adoptó mi hijo y le puso Paprika, que después descubrió que no era gata, que era un gato castrado. Sí. Y entonces, pero muy bonito, se ve que es fino. Resolvió acomodarse en la casa y entonces juega con los perros y les hace caricias y se besan. Y entonces uno dice, ¿dónde como perros y gatos? No. En esas ánforas egipcias y Sí, griegas sí. no hay gatos por todos lados. Sí. ¿Cierto? ¿Ah? Ahí hay Y por juegan todos un papel. Sí, Más que los perros, aunque también hay perros pintados. sí. Pero hay gatos. Sí, Y bueno, tienen como cierto enigma. Sí. Se les atribuye Sí, como sí, cierto sí. enigma, cierta Sí. inteligencia que va más allá de lo común. Sí. El sueño Sí, sería... cuando te queda viendo, vos te das cuenta de que están pensando cómo hacen algún truco. Sí, porque tienen una mirada muy ¿Y inteligente. cómo se los gatos. restriegan? Sí. Cuando quieren acercarse a uno así, sobalevas totalmente Sí, ahí, ¿ah? sobalevas, Ahí esa llegan era- a acercarse a uno ya para algún propósito, pero Sí. se acercan y se restriegan y se vuelven a dar vuelta Y hasta la mueven cola. ¿ah? Sí, claro. increíble. No, sería interesante... El problema es que tienen problemas porque producen asma y producen un montón de carajas. pero pues... Y una enfermedad, ¿cómo se llama? Osteoporosis. No. No. Algo. Ahorita me acuerdo. Tienen Sí. algo ahí que tienen. Sí, transmiten. bueno, Sí, eso. los gatos. Más, incluso produce, no es aconsejable en mujeres en gestación y todo ese tipo de cosas. Sí. Sí, bueno, ya es otra, eso es otra historia. Ese es otro cantar. Sí. Pero, sin embargo, también pueden darse condiciones en las cuales la higiene permita evitar esas cosas. Sin embargo, habría que dedicarle mucho tiempo al asunto, ¿verdad? Ahora, el gato sí es limpio. ¿Sí es que? Es limpio. Limpísimo. Increíblemente limpio. Cuidadoso, como Sí, cuida sí, sus sí. cositas. Sí, Cuando claro. caza un ratón, ¿lo han visto? ¿No? Yo una vez me tocó verlo. Se tiró, lo cazó y empezó a jugar con él ahí, entre las patas, ¿verdad? Todo el tiempo que quiso lo tuvo ahí, dejándolo que se moviera y tal, hasta que decidió comérselo, pero digamos, pero mientras tanto lo torturó un poquito emocionalmente. Qué bandido. No fue que lo preparó para para el sacrificio, porque Una cosa, yo tuve uno que era como haberlo grabado. yo creí que era que me estaba rindiendo culto, porque yo vivía en Vargas Araya en un periodo en que era un poquito agreste todavía y había muchas esas culebritas pequeñas que no son venenosas, y su especialidad consistía en ir a cazarlas y venir a ponérmelas para que yo las viera, y enseñármelas como diciéndome, mire, vea la hazaña que Me estoy cuidando. saqué la medalla de oro, ¿verdad? Sí. El trofeo. Y era un poco sistemático en eso, y yo decía, ¿no será que uno quisiera como que hubiera capacidad en la especie humana para ordenar de algún modo su comunicación con los animales para saber hasta dónde llega la inteligencia y la percepción de ellos de que hay una relación con uno, ¿verdad? Es decir, que Sí, un no gato, será, vamos a ver, uno habla de los animales domésticos, el doméstico es uno, yo creo. Claro. Porque se domestica cualquier cosa. Sí, había un poemita, no me acuerdo de quién, que decía precisamente eso, es decir, que el mejor amigo del perro era el hombre, pero que en realidad el mejor amigo del hombre era el perro. No, al revés. Sí, El mejor yo te digo. era al revés. Es decir, que el mejor amigo del perro era el hombre, ¿sí? Porque lo cuidaba y todo, y tenía una vida de reyes. El perro, el perrito de la casa, el pet, puchica,
Tiene vamos a ver. todos los privilegios de un monarca. Pero usted ha visto... Pero es que ayudan a socializar mucho, Sí, porque la sí, relación sí, de un claro. niño con un perro ayuda a crear relaciones sociales. Sí, Sí. no, solo evidentemente. de cuidado de un animal, sino de un ser, ¿verdad? Y a establecer una relación hasta de respeto con el animal, porque hay que también aprender a respetar sus espacios, sus actitudes, sus comportamientos, y el perro también tiene que aprender, obviamente, si no aprende es un desastre. Sí, sí. A mí me pasó una cosa de esas que son como imposibles de manejar con un perrito que tenía mi nieto. Era muy pequeño él. Era un perrito que se lo habían regalado de un tipo, una variedad fina. La familia, quienes se lo regalaron, eran fanáticos del Real Madrid, españoles. Y le habían puesto Iker. Iker Casillas. Sí, sí, claro. Entonces Iker fue durante mucho tiempo Portero de Iker era Iker, era una personalidad dentro de la familia. Pero un día lo dejaron donde la abuela por alguna razón, momentáneamente, y se escapó y lo mató un carro. Y claro, eso fue un drama. Me imagino. Pero bueno, ahí como él no lo vio morir, entonces, bueno, Iker salió del panorama y un día vienen unos parientes norteamericanos del nieto y vamos a un lugar, no me acuerdo dónde es, aquí en Costa Rica, donde hay, o había, no sé si todavía existe, un lugar como una especie de jardín zoológico leve, y había uno en que había perros, y los perros estaban habituados a que los niños, pagando alguillo ahí, no me acuerdo cuánto era, los pasearan y los acariciaran, y era muy bonito. Y no nos vamos encontrando uno que era idéntico a Iker. Entonces el nieto decidió que él quería ese. Y de ahí, yo encontré el asunto muy complicado desde el punto de vista. Claro. Pero de ahí, entonces lo llevé y estuve con él ahí y él jugó todo lo que quiso. Y cuando nos despedíamos, ya llegó la hora de devolver el perrito, y yo le dije, ¿se parece a Iker? Y dice, no, Tito, es Iker. Entonces le digo, no, es un pariente. No, es Iker. Adiós, Iker. Y se fue. Y entonces dije yo, en la psique de ese Una niño reencarnación. hubo una resurrección. Sí, claro. Creo que para él el arreglo interno que realizó es que no se había muerto. Simplemente lo adoptaron aquí y ahora yo vengo a verlo. Sí, claro. Y fíjate qué cosa, a mí me emocionó tanto, me Claro, conmovió, claro. me conmovió esa situación donde ya yo no podía discutir con él, porque ya simplemente él había llegado a una conclusión. Definitiva, no había duda. Y entonces, tranquilos, y claro, con el tiempo me fui alegrando de que hubiera sido así, pero en el momento en que ocurrió eso, para mí fue una conmoción. Claro. Ay, extraordinario. Así son las cosas con los niños, ¿verdad? Que, Un día de estos, a propósito de los niños, nos pidieron cuidar 2 nietos. Entonces los llevamos ahí al centro de Escazú, la plaza esa. Y ahí hay en el suelo unas fuentes que tiran agua, ¿verdad? Íbamos para el cine, ese era el objetivo, ¿verdad? Pero cuando habíamos llegado ahí casi 40 minutos antes, entonces ir ahí y estar caminando ahí por los edificios y de pronto encontrarse aquel mosaico de fuentecitas que tiraban chorritos de agua para arriba, pues fue una gracia, porque los nietillos entendieron que podían jugar tratando de pasar por los chorritos que subían y bajaban y de pronto tiraban mucha agua y eso, y hasta ese momento también yo dije, hey, que se mojen, no vamos al cine si es del caso. Pero lo vacilón de eso es que habían otros niños que estaban viendo ahí en la escena, no era que estaban metiéndose, los míos se metieron. Ay, terminaron empapados, ¿verdad? Pero no solo terminaron empapados, sino que jalaron a todos los demás niños, porque todo el mundo quería hacer lo mismo. Al final había un montón de cabellos mojados. Claro. El nieto mayor mío no llevaba ropa de repuesto, la chiquita sí. Pero los demás yo no sé cómo andaban, pero no podían evitarlo los tatas, porque era demasiado agradable para los mocosos claro. estar en aquel charco de agua. ¿Ah?
Eso altera, ese comportamiento es igual. Sí, terrible. De pronto la identificación con los niños jala y hay que ir preparado para esos aguaceros, esas mojadas. Esas cosas son... Lamentablemente ya yo no tengo nietos chiquitos. Espero que vengan los porque son grandes. Lamentablemente, ¿por qué? Porque son grandes. No, porque yo disfruté, por lo menos, eso que estás contando, de mis nietas y mis nietos enormemente. Sobre todo me lo llevaba a viajar y todo eso. Sí. Mi mujer y yo. No, pero a mí el espectáculo era ver los otros niños jugando alrededor, ¿verdad? Cuando los míos se meten, entonces empezaron los otros a atreverse, ¿verdad? Hasta que terminaron todos mojados, eran como 10 o 12 huilas mojados. Pero estaban practicando para ser revolucionarios. El menor de los nietos, me acuerdo, en un viaje a Orlando, en Epcot, que había unos chorros que salían... Sí, sí, así es. Sí, y entonces se paraba para agarrarlo. Y dice, ¡pi! Y se le iba. Pero horas hasta que por fin se empapó. Y entonces llegó y me dijo que se había hecho, que él lo había agarrado. Pero claro, era agua. No, incluso la nietilla Eso es que está estudiando aviación. La nietilla que tiene 4 años, ayer se cae sentada, ¿verdad? Y en eso se le levanta un chorro entre las piernas, ¿verdad? Y entonces le dice al hermanillo, orino igual que vos. No puede ser. No, bueno. Una mocosa de 4 años, al otro de 11. Debo advertirles que perdimos un oyente con este programa. No sé quién. No, porque yo conozco un amigo, abogado, que un día me dijo, estábamos en un funeral, en una vela. Dice, mira, a mí me aburren esos amigos míos, abuelos, que siempre terminan hablando de los nietos. Entonces, yo esperé unos minutitos y a este lo voy a fregar. Le voy a fregar esta vela que la estaba disfrutando tanto. Y le empecé a hablar de los nietos. Entonces no lo he vuelto a ver. Pues ahora, si oye el programa, yo creo que nunca más lo va a volver a escuchar. En fin, dice que hay que aterrizar.